Ayer conversaba con René Quevedo sobre qué hacer con el salario mínimo que pues, la ministra de Trabajo ha dicho que va a anunciar qué va a ocurrir en los próximos días. Mi siguiente invitado es Mario Serrano, él es delegado por Conato de la CNTP y comisionado dentro de la Comisión de Salario Mínimo. Ayer Conato da una propuesta. ¿Cuál es? Bienvenido, Mario. Buenos días. Mario Serrano, activa el audio que no te escuchamos. A ver, tenemos a Mario Serrano. ¿Y qué hacer? Hacer pues, dos salarios mínimos, uno para los que están con ese amplio nivel de desempleo que tiene el país. ¿Vale la pena encarecer los costos mediante un salario mínimo que significaría una barrera de entrada para nuevos trabajadores? Mario Serrano, buenos Muy días. buenos días. Ahora sí. Sí, muy Buenos días. buenos días. Ahora sí, tenemos audio. Ahora sí. A ver. Sí, para darle un breve informe de lo que fue la gira nacional de salario mínimo que está realizando el Consejo Nacional de Trabajadores CONATO en su participación, igual con lo que es la empresa privada y el gobierno. Bueno, estuvimos en el día 15, lunes 15, en lo que fue la provincia de Chiriquí, en David. Ahí se estaban atendiendo la provincia de Chiriquí y la provincia de Bocas del Toro, en donde participaron los trabajadores y trabajadoras de las diferentes industrias. Hay áreas como agrícola, bananera, comercio, hidrocarburos, telecomunicaciones, arte de entretenimiento, transporte, educación. Bueno, prácticamente estaba representado ahí la mayoría de los sindicatos de esta área de Bocas del Toro y de Chiriquí. Bueno, ahí expresaron los compañeros y compañeras de estas dos provincias la necesidad de un aumento de salario mínimo, ya que el alto costo de la vida que vienen afrontando y sobre todo el impacto negativo que ha tenido la pandemia del COVID en cuanto a la disminución de las jornadas de trabajo, en cuanto se dio también lo que es los contratos suspendidos que han impactado muy negativamente a los trabajadores y trabajadoras y sobre todo al área agrícola, sobre todo el área hotelera también que se ha visto fuertemente afectada. Bueno, viendo las necesidades que teníamos los trabajadores y trabajadoras, también surgieron propuestas muy positivas. Una de estas es que solicitar no solamente un aumento de salario mínimo, sino también solicitar un aumento general de salario, ya que el alto costo de vida ha impactado a toda la población panameña, tanto a lo que es los trabajadores, tanto a lo que es la clase media que está siendo fuertemente impactada. También que por lo menos se busquen los mecanismos de congelación de lo que es los productos de primera necesidad. En este caso estamos hablando de la alimentación, de los productos de limpieza, de los productos también bienes y servicios como son la luz, como son el agua, buscar un congelamiento, hasta una rebaja en donde los trabajadores y trabajadoras podamos mejorar nuestra situación de vida. Recordemos que también se ha dado una mejora o se proyecta hacia el 2022 y 2023 un crecimiento económico. Entonces, a base de eso, nosotros también estamos solicitando una mejora integral del salario mínimo que realmente llene las expectativas y sobre todo de las necesidades, puedan cubrir las necesidades de esos miles de trabajadores y trabajadoras que están siendo afectados. Sí, pero No a puede la ser larga, posible que, Mario, y quiero pues sí, ahondar el debate. Uno, pues pedir una indexación, tal vez porque realmente la inflación del correcto. otro año pinta pues como algo que va a afectar no solamente los ingresos de las personas del salario mínimo, sino los demás. ¿Qué hacer con la gran cantidad de desempleo que tenemos? Es decir, un salario mínimo alto Correcto, es también. una barrera para aquellos que vayan buscando trabajo. Correcto, nosotros hemos visto ese punto y nosotros creemos que debe haber política de empleomanía, que debe haber una fuerte inversión de lo que son los proyectos del propio Estado, de los gobiernos.
estamos viendo que esos proyectos que se deben de ejecutar, oímos a la viceministra que tiene proyectos buenos hacia nuestro país, bueno, son medidas de emergencia que hay que tomar como el Estado panameño para mejorar las condiciones de esos trabajadores y trabajadoras, y también lo que es la parte empresarial debe de hacer buenas inversiones para poder salir de este salario, de lo que es poder brindar un salario mínimo. Y sobre todo nosotros mantenemos siempre la posición de que un aumento de salario genera empleomanía. Vemos que se ha dado en diversos casos, en el 2011 y 2013, que se dieron los ajustes de salario mucho más elevados. Vemos que la tasa de desempleo bajó un 4%. Entonces, eso quiere decir que un aumento de salario genera empleo, porque se dinamiza la propia economía, Sí, y pero hay intercambio. es decir, 2010, 2011, 2013 eran otras condiciones. Ahora, pues vuelvo y caemos. Venimos de una caída del PIB del 20%. Sí. Correcto. Y de un momento en el cual la economía mundial se ha dado cuenta de que puede prescindir de muchos trabajadores. No olvidemos que eso también fue una de las grandes lecciones que salieron durante la pandemia. Es decir, pudimos manejar el país con mucha gente o en su casa o trabajando medio tiempo. Es decir, todas esas variables creo que van a ser las que va a presentar también la patronal dentro de la mesa. Ustedes tienen cómo refutar eso, que al final esa es la negociación. Correcto. Tenemos que ver que la economía también, lo que sucede es que a veces pensamos que las decisiones que estamos tomando es para el 2020. No, el 2020 ya pasó. Estamos en el 2021, que tiene una recuperación económica, y las proyecciones que se están dando, tanto positivas que ha dado el MEF, no lo dice CONATO, sino el MEF y Contraloría, son entre un 9 y un 13%. En el 2022, igualmente en el 2023. Pero hay que ver que ayer y permíteme hacer de abogado del diablo, porque lo que sucede es que nosotros lo que vamos a ver ese impacto hacia futuro, no en este momento. Estamos en un momento de recuperación. Es más, hay más de 164,000 nuevos empleos. Entonces eso nos dice que la economía ha ido recuperándose. Es más, pero sin embargo el poder adquisitivo, en donde tenemos el problema, el poder adquisitivo tanto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país han ido disminuyendo en estos últimos años. Es más, el margen se ha ampliado, que prácticamente el margen de ganancia que tiene el empresario, su renta es de un 56%, y de los trabajadores bajó a prácticamente un 26% en el 2019. Y si hablamos de en medio de la pandemia, estamos hablando de casi más de un 60% que está arriba las ganancias de los propios empresarios versus prácticamente un 20% que iría bajando lo que es el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Porque hay algo que también, es decir, que esa cifra tiene tiene truco. Porque si uno ve y descompone ese crecimiento, ve que el 70% de ese crecimiento es mina, puerto, canal y un par de aspectos más que no tienen valor agregado, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Correcto, ahí vamos. La gran locomotora de empleo es turismo, que está en mínimos, y de construcción, que está en casi cero. Ahí va, pero lo que sucede es que, si queremos hay que ver también todas estas empresas que se mantuvieron abiertas, que son de servicio público. Fue transporte, fue telecomunicaciones, fue comunicación, fueron los supermercados, farmacias, lo que es salud, todas estas que se mantuvieron abiertas, se están arropando en este momento con el discurso de la micro y pequeña empresa. Recordemos que la micro y pequeña empresa prácticamente maneja más del 70% de lo que es la empleomanía en nuestro país. Entonces, hacia allá es que hay que dirigirnos. Pero, sin embargo, en la discusión esta del salario mínimo, nos echan al frente a la micro pequeña empresa, pero, sin embargo, cuando vamos a ver quienes se van a beneficiar fueron todas estas grandes empresas que mantuvieron abiertas, y vuelvo y repito, eso empezaron muchas empresas a abrir desde el año pasado.
Hay una que tienen 12 meses, un año, hay otra que tiene 13, 14 meses porque fuimos abriendo, las reaperturas fueron graduales. Sí. Bueno, de esa misma forma, hay empresas que en estos momentos pueden sostenerse, pero lo que no podemos es cubrir a la micro y pequeña empresa, a esas MIPYMES, a esos emprendedores, castigarlos 100%, mientras las grandes empresas siguen generando grandes de riqueza, como tú bien lo has mencionado, que muchas de esas riquezas van hacia afuera, no van hacia el trabajador y trabajadora. Bueno. Ejemplo de ello, en agosto del 2020 se crea la zona especial de Howard, que sin embargo los 5 primeros años no van a pagar impuestos a esta empresa, no puedes hacer sindicato los 5 primeros años, desmejoras el pago en cuanto es el cálculo de la jornada extraordinaria, prácticamente empleos no decentes en nuestro país que realmente no van a generar que la economía pueda ir creciendo. Esa es la realidad que tenemos. Tenemos Claro. que ir hacia la micro, pequeña empresa. Imagínense que el gobierno pone más de 1.200 millones a la banca, que siempre se mantuvo abierta, pero sin embargo, a la micro, pequeña empresa, esos emprendedores que teníamos que darle, buscar la fórmula de mantener eso, más del 70% de la población activada y con recursos, no se hizo. Sí. Unos 100, primero con 80, después 100, 120, cuando nosotros también estamos solicitando mínimamente una renta básica de 500 balboas para todos esos trabajadores, para que tengan poder adquisitivo. Recordemos que solamente aquí queremos calcular o pagar salario mínimo a base de lo que son la canasta básica de alimentos. Sí. La canasta básica de alimentos para 3.8% de personas, cuando sabemos la realidad de las familias que pasa, que están en nuestro país. Recordemos que prácticamente la mayoría, más del 60% de los hogares panameños es monoparental. Solamente hay una persona que es la que lleva el sustento. padre o una madre que es el que lleva el sustento a estas casas o bueno, a estas familias. Recordemos que es algo humano, humanitario. Debemos buscar la forma de salvar la propia democracia, porque claro, eso pone en peligro la estabilidad social. Si las personas no tienen recursos, van a buscar una u otra forma de buscar esos recursos. Y eso vemos el alto índice que se está dando en nuestro país de violencia. Eso genera, ¿por qué? Porque tenemos a trabajadores, trabajadoras que no están recibiendo recursos. Entonces hay que buscar la fórmula. Y una de esas fórmulas es que nosotros mantenemos como CONATO, es un aumento del salario mínimo y lo otro, un aumento general de salario para lograr impactar económicamente a las familias panameñas. Bueno, don Mario, gracias. Posición de CONATO Muchas gracias versus el salario mínimo.